soy Melissa Chisian, bienvenidos. Hoy vamos a estar viendo la evolución de mis dibujos. ¿Por qué? ¿Por qué no? Espero les guste mucho y sin nada más que decir, dentro vídeo. Así que vamos a ver qué subnormalidades, qué deformidades hice. Así que vamos. Esto es un atrapasueños. Me sorprende haber querido dibujar manos. No sé qué tan deformes estén. A ver, comprobemos. Sin embargo, jamás lo terminé y fue como, bueno, ahí queda, ¿no? De todas formas, ya me pusieron el 10, así que chuchas. Antes del terremoto, después del terremoto, y se fue a la puta. Pobre hombre. Está decente, creo yo. O sea, si ustedes quieren ver cómo es el redibujo de este personaje, pueden ir a ver en mi canal, ya hay un video. Se acabó la sección de los dibujos que yo hacía a los 11 años. Así que vamos a ver qué nos espera en el 2015. Oh Dios, las manos. Bueno, por lo menos aquí podemos decir que si lo deformamos un poquito la mano, puede que sí funcione así, pero acá, oh Dios. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo menos tiene los 5 dedos, que es lo importante, ¿no? El dibujo de esta chica sí que es inventado. Por eso está incluso más deforme que el anterior. Según yo, en mis tiempos esto era hermoso. Ahora que lo veo, quizá dibujado de otra forma, puede que sí que quede muy bien, pero sin el antifaz. Es más, ni me gustan los antifaces, sino que solo era por la pica de no haber podido tener un antifaz que lo dibujé. Pero ahora que lo veo, como que personalmente no me gusta. Quizá en ese tiempo sí que me gustaba, pero ahorita no. Podría hacer un redibujando de este o de cualquiera de los dibujos que ustedes vean. Si quisieras que hiciese uno en particular, me puedes avisar y yo tranquilamente cumplo tus deseos. Me dices, este me gustó, quiero que lo redibujes. Yo lo redibujo, no hay problema. Espere, necesito entrar a ética. Está muy deforme. Por eso es que no me gustaba dibujar manos. Y no sé, a mí personalmente me gusta que la ceja sí que exista. Bueno, actualmente, para parecer en esas épocas, parece que no. Ok, aquí se puede ver un avance. Pero igual me pusieron 10. Es que el dibujo se ve tan pero tan bonito que dices, bueno, es verdad que no tiene nada que ver con el título porque ni siquiera tiene color, pero por lo menos está bonito. Por lo menos eso, ¿no? A ver qué nos trae el 2016 a 2017. Es tan bonito, o sea, mírenla. ¿Por qué digo que es tan bonita? Bueno, ya no está tan deforme, empieza a tener más sentido su cuerpo, creo yo. Sí, obviamente las manos las escondí porque, como saben, dibujante principiante que se respeta, esconde las manos de esta forma. Cada vez que la veo digo, no está tan deforme. Y me acuerdo que yo hubo una época en la que me obsesioné muchísimo y dije, quiero tener mi anime. Y pedí ayuda a unas amigas y unas cosas, pero al final nunca funcionó. No, nunca lo hice, nunca funcionó y al final quedó ese proyecto botado. Siguiente. Yo quería llenar mi cuarto de puro dibujo. De puro dibujo. Hecho por mí, directamente. No impreso, sino hecho directamente por mí. Que para eso escogí muchísimas imágenes de Google, las que más me gustaron, y dije, las voy a dibujar. Las dibujé, pero nunca las acabé de pintar. Ya sabes, si quieres ver contenido similar, puedes pasarte por cualquiera de estas dos redes sociales y te dejaré los links acá abajo en la descripción. Sin nada más que decir, sigamos. Ay no, me mame, qué horrible. Creo que esto era porque tocaba crear una especie de cómic, pero yo no tenía ni mierda de idea de cómo era un cómic. Para quien no sepa, yo en esos tiempos conocía lo que era anime. No tenía ni idea que había un manga detrás. Otro dibujo sacado de San Google. Pobre de ti, nunca te acabé. Ni siquiera pudimos ver tu deformidad final. Madre mía, las manos. Siempre me han salido muy mal. Muy pésimo lo que son manos. Me salen del asco. ¿A quién no le salen del asco? Bueno, sí creo que existen personas que se les da mejor. Bueno, no sé si es pereza o es dedicación. Porque si ven aquí, está dibujado los cuadritos con diferentes colores. Solo que, bueno, quedó en el olvido la pobre. Bueno, yo nunca terminé el dibujo, tampoco se lo entregué.
pero la intención es lo que cuenta. Y he sacado una carátula. Me acuerdo que en esa época yo quería aprender a crear personajes muchísimo más, como más llamativos, ¿sabes? Y me acuerdo que me descargué una app para el celular. eh, y había como tú podías ponerle al mono chino diferentes peinados, diferente tono de piel, si tiene más pechonalidad o no, cosas así. Entonces me acuerdo que esta yo la diseñé en esa app y la quise dibujar, pero nunca la terminé. Este dibujito esto era de una especie de comercial, según me acuerdo. Yo tenía que publicitar, yo qué sé, cualquier cosa, y yo había elegido publicitar ropa. Así que hice una modelo, bueno, una modelo. Hice una monita china que vistiera una ropa. Yo me acuerdo que en esta época estaba obsesionadísima con la ropa que tenía en las mangas así, cruces del estilo. Y no sé, si le tapamos esto, se ve mejor. Si le tapamos esto, de hecho, se ve mucho mejor. Pero si le ponemos los labios... Pero bueno, esta chica es sacada de internet, lo sé, lo veo venir. No sé de qué imagen, pero lo mismo, tratando de pasarla a un estilo más similar al mío, aunque en ese tiempo tampoco es que tenía estilo. ¡Un Bambi! Miren, ¡un Bambi! ¿De dónde saqué esto? Mi hermana pequeña tenía una almohada, tenía una almohada en la cual había muchos Bambis y muchos bichos, y yo quise dibujar uno, tal como estaba en la almohada, algo así, pero más bonito. Más bonito el de la almohada, obviamente. El mío, bueno, está un poco deforme, pero está muy bonito. ¿Quieren saber quiénes son? Esto no es un dibujo inventado mío. Lo vi por internet y dije, quiero hacerlo. Son Germán y Lele. Era algo así. El ship Hernai, ¿no? Sí, no, Hernai creo que es el ship. Bueno, obviamente ellos sí son pareja y todo, pero jamás terminé este dibujo. Porque no solo no era mío, sino que me dio flojera. Y ya, esa es la historia. Adiós. Ay, Dios mío, ¿y esto qué es? Lo mismo, imagen sacada de Google, poema chafa, probablemente también sacado de Google, y lo mismo, jamás lo terminé. ¡Ah! Dios mío. ¿Quieren saber qué es eso? Yo quería hacer una foto, o sea, pero pasada a dibujo, y me acuerdo que lo hice, pero la misma historia, jamás lo terminé, lo dejé botando y dije, ¡ah, la mierda! Miren, es Serena de Sailor Moon. No, pero miren qué bonito. Ya no está tan deforme. Bueno, ahora que lo veo sí está un poquito deforme. Pero está bien. O sea, para tener 14 años ya iba pudiendo dibujar cada vez un poquito mejor, ¿no? Bueno, cosas inventadas me salían del asco, pero cosas ya viendo, sí me salían bien. Y bueno, está muy bonita. Yo me despido. Me estoy olvidando de algo. ¡Feliz año! ¡Feliz año! Perdón por no haber hecho video por el especial de 2021, pero estuve un poquito ocupada. Más bien de ocupada, un poco perezosa, pero no se preocupen. Se los compensaré con algo. No sé con qué, pero con algo se los compensaré. ¡Feliz 2021! Que cumplan sus propósitos este año. Por favor, se me cuidan. Sin nada más que decir, ahora sí, yo me despido y nos vidrios. ¡Adiós!